Dios les bendiga a todos en este día. Doy gracias a Dios que me permite el poder predicar la palabra de Dios por medio de las redes sociales como Facebook Live, YouTube y otros. Hoy estaré hablando bajo el tema el efecto de la palabra de Dios. Así que busque su Biblia para que la tenga a su alcance y pueda así dar lectura conmigo de la misma. Es una gran bendición que Dios me concede el poder predicar la palabra de Dios, no solo a la iglesia de Cristo, sino también a aquellos que no conocen a Jesucristo como Señor y Salvador. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Reciban todos un saludo de mi parte, en especial aquellos hermanos que se conectan y los hermanos de la iglesia de Tampa. Así que sin más, busque su Biblia para dar lectura a la bendita palabra del Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que en este día sabemos que Dios nos va a ministrar, nos va a bendecir de una manera poderosa para la gloria y la honra de nuestro Dios. Amén. Así que la palabra de Dios, hermano, produce un efecto positivo en la vida y en el corazón de aquellos que reciben y aceptan la palabra como lo que es, la palabra de Dios. Dios, conociendo el poder de su palabra, dijo a Josué que la atesorara en su corazón. Josué capítulo 1, verso 8, la palabra del Señor lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios tiene poder para crear. En Hebreos capítulo 11, en el verso 3, la palabra de Dios dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios es el biturí de Dios. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos nosotros el regalo más grande que Dios ha podido dar a toda la humanidad después de Jesucristo, y es su palabra escrita. La palabra de Dios tiene un efecto positivo en la vida de todo aquel que la atesora en su vida y en su corazón. Aquellos que, como Dios le dijo a Josué, meditarás en ella de día y de noche, con el único objetivo para que todo te salga bien. Y de esta manera conocer al Señor de la Biblia. Al conocer de esta manera por la Escritura, el Dios que creó todas las cosas, el Dios que es 3 veces santo, que está sentado sobre su trono y que gobierna el mundo con su poder y con su palabra. La palabra de Dios nos hace a nosotros renacer. En Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene ese poder, amado, de poder el hombre de esta manera nacer de nuevo, iniciar una nueva relación con el Dios Todopoderoso.
el hombre poder nacer de nuevo, como ese encuentro que tuvo nuestro Señor Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, que tenía una inquietud personal y de aquellos que lo habían comisionado para que se encontrara con el Señor. Se encontró de noche con Cristo y le dijo: sabemos que viene de parte de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está en él. Pero este hombre tenía una inquietud personal y aquellos que lo habían comisionado a este encuentro de noche con Cristo, ¿cuál era el camino? O cómo el hombre caído, pecador, destituido de la gloria de Dios, podría encontrar el camino que lo condujera al cielo. El Señor le dijo que tenía que nacer de nuevo. El apóstol Pedro, sabiendo esta experiencia en lo personal, entendió de que solamente se podía encontrar el camino del nuevo nacimiento por medio de la palabra de Dios. Inspirado por el Señor, escribió y dijo: renacido no con simiente corruptible. No es volver a nacer por una unión física entre un hombre y una mujer, sino de la simiente incorruptible, la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra, amado, produce fe para salvación. Es decir, produce la fe salvadora en el pecador. En Romanos capítulo 10, en el verso 17, nos dice la Escritura: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, que cuando estamos en contacto con la palabra escrita, predicada, amado, surge en la vida del ser humano un efecto que solo lo puede hacer la palabra de Dios. Y ese efecto, hermano, es la producción de fe, de una fe salvadora. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 10 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un efecto poderoso en la vida del ser humano. Hay que recibir la palabra de Dios, hermano, para poder ser salvo. No solamente esa fe producida por la palabra, sino que una vez producida esa fe, tenemos que recibir la palabra de Dios, aceptarla. En Santiago capítulo 1, en el verso 21, nos dice la palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Tenemos que permitir que el efecto de la palabra sea implantando en nuestra vida la fe y, como dice San Pablo, el querer y el hacer por su buena voluntad. De esta manera, amado, rendir nuestras almas al Señor. El motivo y la razón del mensaje de la palabra es que muchos vengan al conocimiento de la verdad. No solamente para instruir la iglesia y aquellos que ya han experimentado la salvación de sus almas, sino que hay una multitud de almas sedientos, personas que no conocen a Cristo, que de esta manera estamos llevando la palabra de Dios, hermano, con el propósito de que muchas almas vengan a Cristo y le acepten como Señor y Salvador de sus almas. Amado, con tantas mentiras y embelecos doctrinales que se mueven en la iglesia de Cristo, hoy tenemos que consultar la palabra de Dios. Hermano, hay tantas cosas, tanta mentira, tantas herejías, pero como dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura, en el cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Tenemos que permitir que esa palabra de Dios
ilumine nuestra alma en tinieblas, nuestra mente entenebrecida, se reciba la luz de la palabra del Señor. Por eso vemos que a la medida que se va acercando el retorno de Cristo a la tierra, encontramos la iglesia hundida en tanta mentira, en embelecos doctrinales. Aleluya. Pero hoy tenemos que consultar más que nunca la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, en el verso 11, dice así la palabra: y estos, es decir, los hermanos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La Biblia dice que el simple todo lo cree. Y estamos, amados, viviendo en un momento crucial, crítico en la historia de la iglesia de Cristo, cuando la gente todo lo cree, todo lo acepta. Amado, tenemos que asumir la postura de los hermanos de Berea, que aunque era Pablo, que predicaba la palabra con fuego y con poder y autoridad, ellos escudriñaban la escritura cada día para ver si era así las cosas que el apóstol San Pablo predicaba. La palabra de Dios es lo más seguro que hay en nuestra vida. Aleluya. Y está más actualizada que el periódico de mañana. Fíjese que la palabra es tan segura y más actualizada. Como leímos anteriormente, tenemos la palabra profética más segura, en el cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirado por el Espíritu Santo. Necesitamos el efecto de la palabra en nuestra vida. Necesitamos que esa palabra haga un efecto positivo en nuestras vidas. La palabra de Dios es fuego, pero también es martillo. Martillo ablandando los corazones endurecidos. No importa cuán duro sea una persona y su corazón más endurecida por el pecado, Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. No importa cuán endurecido esté ese corazón, la palabra de Dios tiene el poder, hace el efecto en la vida de esta persona para que ese corazón sea ablandado por el poder, humillado por el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios santifica al creyente. Por eso hay tanto pueblo de Dios viviendo en la inmundicia del pecado, porque no han permitido que la palabra de Dios los santifique desde la cabeza hasta la punta del pie. Estamos muy modernizados, muy acostumbrados al mundo, de donde Dios nos sacó con mano poderosa. Pero tenemos que permitir que esa palabra cale lo más profundo en nuestra vida y en nuestros corazones. Aleluya. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 17, Jesucristo, orando al Padre, le pidió al Padre que santificara a sus oyentes. Le dijo: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios hace que nuestros corazones ardan. Aleluya, con el fuego de la presencia y de la gloria de Dios. En Lucas capítulo 24, en el verso 32, dice: y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba la palabra en el camino? Cuando nos abría las escrituras,
Amado, esto fue las palabras de estos caminantes a la aldea de Emaús. Mientras ellos caminaban y retornaban a su aldea después de los acontecimientos de Jerusalén, de la crucifixión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venían ellos hablando de todo lo sucedido. Y el Cristo resucitado, el Dios hecho carne, se le acercó y le hizo la pregunta de qué estaban platicando. ¿Cuál era el tema central de su conversación? Ellos, asombrados, le dijeron al Señor Jesucristo sin reconocer que era Él: ¿acaso tú eres el único extranjero que no sabe todas las cosas que han sucedido en Jerusalén? Hermano, la ciudad se detuvo. Todas las conversaciones tenían un solo tema central, y era la muerte de un hombre llamado Cristo. Un hombre que se dijo que era Dios. Un hombre que hizo maravillas entre el pueblo y fue crucificado, amado. Y el Señor comenzó a hablarle la palabra, a abrir la palabra, los profetas. Y ellos, hermanos, una vez que el Señor le habló la palabra, ellos entendían que la palabra de Dios hace un efecto, que ardían sus corazones. Amado, la palabra de Dios tiene que ser predicada con autoridad. La palabra de Dios tiene que ser predicada bajo la unción del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene que ser predicada sin añadirle y sin quitarle, para que esta palabra, cual espada de dos filos, penetre hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Que el hombre sea impactado, que su corazón arda de la presencia de la palabra de Dios y del Dios que es 3 veces santo. La palabra de Dios tiene un propósito, aleluya, y lo leemos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene este propósito en especial. Amado, primeramente, enseñar. Amado, el pueblo necesita ser enseñado por la palabra de Dios. Encontramos mucho pueblo de Dios, anciano en las bancas de la iglesia, pero un neófito espiritual. Por eso el apóstol, por revelación divina, le escribe a Timoteo que esta palabra inspirada, que procede del aliento de Dios, es útil para enseñar, para redarguir. Eso es lo que hace la palabra. Redarguye al pecador. Le hace ver al pecador sus deficiencias, sus pecados. Aleluya. Su vida incontrolable y caída. No solamente para enseñar y redarguir, sino también corregir. Para instruir en justicia. Que el hombre reciba la revelación de Dios, para que entienda cuál es el camino en el cual él debe seguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Amado, el hombre no podrá ser perfecto dentro de la perfección humana si no es por la palabra de Dios. La palabra de Dios hace también, nos dice la palabra, sabio al sencillo. En el Salmo 19, en el verso 7 y 8, nos dice la palabra: la ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Amado, la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Todo aquel que entra en contacto con la palabra de Dios, su vida cambia. Su vida es transformada para bien. La historia nos testifica de hombres que fueron salvos como resultado de recibir la palabra de Dios. Aleluya, que impactaron el mundo de aquel entonces. Hombres que nacieron de nuevo, que recibieron a Dios como Señor y Salvador de su alma. Aleluya. Y que fueron fieles cristianos, porque es que la palabra de Dios produce un efecto en aquellos que la reciben y la atesoran en su corazón. Aleluya. Vemos, amado, como un hombre llamado Juan Gutenberg. Aleluya, cristiano. Este hombre inventó la imprenta. Gloria a Dios. Y el primer libro que llevó a la imprenta, amado, fue las Sagradas Escrituras. También vemos un hombre llamado Neil Armstrong, que fue el primer hombre en caminar sobre la luna. Este hombre fue cristiano. Los hermanos Wright, los primeros en volar un avión, eran cristianos. Un hombre llamado Eliseo Otis, el que inventó el ascensor, fue cristiano. Un hombre llamado Carlos Goodyear inventó los neumáticos de los automóviles. Este hombre fue cristiano. Hubo un hombre llamado Isaac Singer, inventó la máquina de coser. Este hombre fue cristiano. Encontramos a un hombre llamado Santiago Simpson, inventó la anestesia. Fue cristiano. Roberto Nock, hermano, este hombre descubrió la vacuna de la tuberculosis. Este hombre fue cristiano. Alexander Bell inventó el teléfono. Este hombre fue cristiano. Alexander Fleming descubrió la penicilina. Este hombre fue cristiano. Samuel Morse inventó el telégrafo. Este hombre fue cristiano. Henry Ford inventó el automóvil. Este hombre fue cristiano. Christian Barnard practicó el primer trasplante de corazón con éxito. Este hombre fue cristiano. El doctor Raymond Damian, cristiano, nacido de nuevo, inventó la máquina de la resonancia magnética, conocida por sus siglas en inglés, el MRI, capaz de radiografiar el cuerpo entero en 1977. El tiempo y el espacio no nos alcanza, amados, para poder hablar de los inventos, descubrimientos y hazañas de hombres como mujeres, nacidos de nuevo, que tuvieron contacto con Dios y su palabra, que recibieron sabiduría para cambiar e impactar al mundo y la historia. Aleluya. Hombres, hermanos, que lo que inventaron fue el resultado, el efecto de la palabra de Dios en sus vidas, que hace sabio al sencillo. Amados, recibieron la inteligencia, la sabiduría puesta por Dios, amado. Los utilizó el Señor para impactar el mundo y la historia con todos estos inventos. Y como les dije, el tiempo y el espacio no nos alcanzaría para hablar de un sinnúmero de otros creyentes impactados por la palabra de Dios, amado, que han sido una bendición a la raza humana y al mundo entero. Hoy Dios quiere impactar tu vida, amigo.
si le recibes como tu Señor y Salvador. Amigo, entrégale tu vida y corazón a Cristo ahora mismo, para que Dios también, por su palabra, impacte tu vida. Para que Dios te cambie desde la cabeza hasta la punta de tus pies. Que te ponga una mente nueva, un corazón nuevo. Que Dios te liberte, te deje ir libre de la opresión del enemigo. Que toda esa atadura, todas esas cadenas que atan tu vida sean deshechas por el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene un efecto en aquellos que permiten a Dios que entre en sus vidas, que por la palabra la fe germinó en la mente y en el corazón. Como dijo el apóstol San Pablo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Permítele a Dios en el día de hoy que entre en tu vida y en tu corazón. Que esta palabra encuentre terreno fértil en tu alma y en tu corazón. Para que de esta manera pueda entregarte incondicionalmente al Dios de la gloria. Y Cristo te hará libre. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Oremos. Padre bueno, Dios todopoderoso, Dios de eterna misericordias, te doy gracias. Te doy gracias por tu bendita palabra, el regalo más grande que ha dejado a la humanidad después de Cristo. Tu palabra escrita, Dios mío, que hace el efecto en nuestra vida, que tenemos el conocimiento de la verdad, el conocimiento y la profundidad de tu bendita palabra nos enseña a entender y a reconocer que hay un Dios vivo. Aleluya, que quiere el bien para el hombre, que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que le reciba sea salvo. Padre, permita que esta palabra, Señor, en el día de hoy sea impactando los corazones de aquellos que están al alcance de mi voz y de tu bendita palabra. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén, amén. Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Amados, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.